El design thinking tiene un enfoque muy poderoso para el desarrollo de nuevos productos, que comienza con la comprensión de las necesidades no satisfechas de los clientes. Es un proceso de diseño centrado en el ser humano que aborda la resolución de problemas con la comprensión de las necesidades del usuario. Giselle de la Mea es una profesional uruguaya con experiencia en design thinking y Circular Economy Business Designer, que maneja dos empresas, una de ellas es una empresa B certificada, como lo es Tres Vectores e InnoDriven, que juntas tienen como objetivo enfocarse en el diseño regenerativo, centrarse en las personas y el planeta buscando redefinir el éxito de las organizaciones y los negocios. Esto a través del design thinking, logrando el balance entre la marca, los colaboradores, los accionistas, las comunidades y el medio ambiente. En este episodio conversamos con Giselle acerca de los beneficios que trae el design thinking en las empresas, cuáles metodologías se utilizan para llegar a los objetivos. Además conversamos de las empresas B y el rol de estas en las sociedades y los países. En momentos difíciles que estamos viviendo en el mundo entero debido al coronavirus, es seguro que muchas empresas tendrán que rediseñar sus procesos, ser más sustentables, enfocarse en el cambio climático y replantearse lo más importante, su propósito. Giselle, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en mis podcasts. Bien, muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás? Aquí estamos en Montevideo. Muy bien. Qué gusto. Gracias por tu tiempo. Bueno, son momentos diferentes el que nos lleva a este episodio. Espero que en los demás países las cosas estén muy bien o que mejoren en su defecto. Giselle, esta conversación vamos a hablar un poco acerca del tema de design thinking, del tema Ujú. de diseño regenerativo, un poco también de empresas B, que es tu especialidad. Pero antes de eso, como siempre le pregunto a mis invitados, por favor comparte conmigo o con mi audiencia, que es de habla hispana alrededor del mundo, ¿cuál es tu background profesional? Bueno, cómo no, Juan Carlos. Sí, la verdad que cambió totalmente el contexto desde la primera agenda a ahora, ¿no? Sí. Estamos totalmente en otro contexto. Y te agradezco un montón en la invitación. Bueno, mira, yo soy diseñadora de alma desde que nací, desde chiquitita, desde que me conozco. Soy como muy experimental. Estudié en la Universidad Ort, acá en Uruguay, y en la Domus Academy de Milán. Ujú. Y bueno, y después fui formándome en distintas dimensiones a lo largo de mi vida, dependiendo de los desafíos que iba teniendo, ¿no? Tengo dos emprendimientos, Tres Vectores es uno y No Driven, que es como una marca de tres vectores. Y he Sí. estado muy involucrada en distintas organizaciones público-privado. He trabajado para la FAO, para el programa PNUD, para la ONU, siempre con esas dos emprendimientos. Mira qué interesante. O sea, tienes el tema del diseño bastante metido y justo eso me lleva a comenzar esta conversación porque obviamente el diseño, el design thinking es una de tus fortalezas. Pero antes de eso, tú manejas el tema de la B Corp y es una empresa B Corp certificada. Y es todo Ujú, un proceso para llegar a eso. En tu opinión, ¿qué diferencia existe entre una B Corp normal como la que tienes tú y otras ujú. empresas, las empresas que no son B Corp? ¿Cuál es la principal diferencia que tú le encuentras? Buenísima la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo creo que una empresa B, como se dice en el mundo hispano, o B Corp en Ujú. inglés, son empresas que ponen el propósito por encima del lucro. Y no quiere decir que sean Así es. ONGs, o sea, no quiere decir que por eso no vayan a hacer plata ni cobrar por su trabajo, sino que lo que quiere decir es que para la toma de decisión o para el diseño de sus productos o servicios, ponen un propósito trascendental como foco. Y de eso hacen una empresa Mm. rentable, que suele ser muchísimo más Ujú. resiliente y que suele estar enfocada en tratar de aliviar los grandes desafíos globales, que básicamente tenemos dos problemas en el ¿Ya? mundo. O son sociales o son ambientales. El resto son como derivados de esas dos vertientes. Y la diferencia que tiene mayoritariamente con una empresa tradicional es que esto no es un área de responsabilidad social empresaria, ¿no? Como una cosa de, bueno, por un Ujú. lado dinero, Un claro, departamento como que por aislado. algún lado hago dinero y Ujú. por otro lado hago el bien, sino que esto es como el corazón de su modelo de negocio. O sea, tratan de llevar ese propósito a todas las dimensiones de su modelo de negocio. Las dimensiones que toma Interesante. como framework una empresa B, una B Corp, son gobernanza, trabajadores, cliente, comunidad y medio ambiente.
Entonces tratan de destacarse Ujú. en esas 5 dimensiones con una propuesta de valor que muchas veces tiene que ver con darle un producto a personas de base de la pirámide o resolver algún problema social y ambiental a través de un servicio, ¿no? Entonces, cambia Ujú. totalmente el paradigma, ¿no? Es decir, ok, vivimos en un mundo que estamos llenos de productos, donde las necesidades están más que satisfechas, pero los problemas nunca los atendieron los negocios. ¿Qué tal si ahora empezamos a, Ujú. desde los modelos de negocios, a ver soluciones a los desafíos globales? Qué interesante. Y tú sabes que lo que tú has mencionado, primero obviamente el modelo de negocio es completamente diferente, tiene otra perspectiva, podríamos decir que es un poco más Ujú. sustentable. Además de eso, el impacto social, obviamente per se, que va a tener. Y no sé si me dejarás mentir, pero esto no es un tema de que la B Corp o es solamente para No, empresas claro. grandes. Esto va de repente de empresas desde pymes hasta las más, a las que cotizan en Exactamente. bolsa quizá. Entonces, no sé qué opinas acerca de ese, porque la gente piensa, como tú bien dices, oh, es una ONG, y tampoco es una ONG, ni tampoco es un Mm. departamento aislado que pertenece a recursos humanos. No, no es una empresa formal que tiene el propósito obviamente de financiar, pero también de tener un impacto positivo en la sociedad. Exacto, es como, tú vas a cambiar todos tus procesos, ¿ah? Porque los ejemplos que tenemos es de grandes empresas o pequeñas dando dinero para una causa, por ejemplo, no sé, la brecha de género, pero después no lo cumple a la interna, no tiene equidad de género a la interna, o por ejemplo, hambre cero o pobreza cero, pero después tiene una brecha salarial Ujú. del que más gana y del que menos gana de 100 veces. Entonces, ¿cómo tú Claro. podés estar Entonces no dando por es. un lado dinero que también es necesario, porque hay un montón de ONGs que necesitan igual ese dinero, pero no aplicarlo a la interna? Ujú. Nadie dice que no des dinero para donar esa cosa, porque es más que es un vehículo formidable para que las ONGs sigan existiendo y subsistiendo, pero tenés que aplicarlo a la interna, porque si no es como un doble discurso. Claro. Entonces, lo que ha pasado es que las redes sociales han puesto en juego ese paradigma. Por ejemplo, grandes multinacionales con un Ujú. producto que tiene muchísimo azúcar y después trabajar por Ujú. un mundo saludable, ¿no? ¿Por qué mejor no rediseñas tu Claro, no teniendo. producto? Apuntás Ya comienzas exactamente. al revés. ¿No? Entonces Ah, qué es como interesante. que va derramando en todos los procesos internos de la empresa. Cuando uno realmente opta por esa estrategia, al final termina impactando muchísimo más que una campaña de responsabilidad social empresaria, porque al final del día, en el año tú puedes decir, ok, yo disminuí tanto de azúcar y por lo tanto se podría calcular que tantas personas menos consumieron tanta azúcar, ¿no? Porque tenés número para poder calcular ese impacto. Ujú. Ujú. Y no es para empresas grandes solamente. Nosotros, por Claro. ejemplo, hay más de 3.000 B Corps en el mundo. Nosotros somos la primera de Uruguay. Y es increíble, nosotros somos una empresa de 6 personas, a veces Sí, tenemos lo he visto. colaboradores y pasamos a un formato de más, pero estamos al mismo nivel que una empresa mega multinacional, claro, con el mismo puntaje, Que muchas una veces tenemos grande. más puntaje nosotros Claro. que esa empresa. Entonces, Qué interesante. Giselle, y tú mencionabas sí. en estos minutos acerca de procesos. Entonces, obviamente, para iniciar procesos, una parte de los procesos dentro de las empresas de todo tamaño es el design thinking, ¿verdad? Entonces, tú eres un especialista en design thinking. ¿Por qué es importante el design thinking en los procesos de innovación, en los Ujú, procesos de las empresas en la actualidad? ¿Cuál sería tu opinión? Porque yo estuve escuchando un podcast aquí en Boston acerca de esto y mencionaban que lo más importante es que tienen que tener un ujú, lenguaje que sea entendible, primero entre la empresa, y segundo, que los individuos, ujú. los miembros de esta, quieran que pasen las cosas. Eso es lo más importante. ¿Cómo definirías tú el design thinking y por qué es importante entonces? Primero decirte que justamente el design thinking es su proceso. Lo que pasa es que es un ¿Ya? proceso creativo, ¿no? Y que es innato en cualquier persona, en cualquier ser humano. O sea, uno nace siendo un ser creativo. El problema es que vamos ¿Ya? perdiendo esos marcos de referencia. Nos vamos encasillando en roles, nos vamos encasillando en, bueno, no, yo realmente soy esto y no me puedo dar el lujo de jugar con mi imaginación hacia lo otro. Entonces, Ujú. lo que te permite el design thinking es ordenar un proceso creativo colaborativo en una empresa. Está ¿Ya? basado no es una ciencia exacta,
¿tá? No, Permite claro, explorar un marco de imaginación, intuición, permite esto de la abstracción, ¿entendés? El razonamiento, o sea, el explorar, ¿no? Posibilidades claro. posibles. Pero lo importante del design thinking es que no te marea, ¿tá? Porque cuando vos tenés un proceso creativo desordenado, sin ningún marco de referencia, empezás a marear y frustrás a las personas en el proceso. Y eso es lo Ah, que mira. suele pasar con la gran mayoría de los emprendimientos, ¿no? Tengo un emprendimiento nuevo, tengo una idea nueva. Entonces, el momento de querer pasarlo, ¿tá? De la etapa de inspiración al prototipo Ujú. es cuando la gran mayoría falla. Oh, mira, Claro, fallan porque interesante. faltan herramientas de trabajo para ordenar toda esa inspiración, todas esas ideas en una cosa concreta. Y ese momento de pasar de divergencia a convergencia es lo más complejo y es lo que te ayuda el design thinking. Mira, qué interesante. Ahora, hablando de estas herramientas que tú mencionas, las metodologías podrían ser de diseño, podrían ser consideradas unas herramientas claves para llevarnos a este proceso, que yo no sé, yo no soy especialista en esto, pero algo he leído, es también un poco romper el status o quo o resolver el problema de otra manera. ¿Tú considerarías que estas metodologías de diseño son las herramientas claves? Sí, o sea, en realidad lo que hemos estado viendo los últimos 10 años es que el diseño se ha metido en todos lados y una de las Ya, cosas que ha hecho es meterse en los temas de management, ¿no? Y de ajá, consultoría y de planificación estratégica. Entonces, lo que te permiten estas metodologías que son ni más ni menos que tableros, board, claro. canvases y todo tipo de Ujú, herramientas te permiten ordenar ese caos, ¿no? Hacerte las preguntas inductivas ujú. y ir estructurando un prototipo. Así como el Ah, diseñador tradicional, un gráfico, boceto, claro, tiene una herramienta para bocetar, esto sería claro. lo mismo, pero digamos, con ideas allí colocadas que te van llevando hacia el prototipo. ¿Ah? Entonces, a eso es lo que te ayudan las metodologías, que si no las tenés, puede que falle el proceso y Ujú. al final sea una pérdida de tiempo y los directores se enojen con ellos mismos porque no están pudiendo llegar a buen puerto, ¿no? Exacto. Ahora, Giselle, ¿cuáles son estas metodologías que van a ayudar a que, pues, los directores digan, ok, esto está funcionando? ¿Cuáles son? Bueno, nosotros en realidad hemos probado infinitas, algunas metodologías de terceros. Por ejemplo, la primera que nos sorprendió siempre fue la de Business Model Canvas de Alex Osterwalder. ¿Ya? Lo que hicimos en el último tiempo es ponerlas al servicio de las nuevas economías. Ujú. O sea, además le agregamos una vuelta de tuerca que los productos y servicios que vos puedas diseñar tengan que ver con el diseño regenerativo. ¿Ya? Entonces, en ese marco creamos tres metodologías, una orientada a propósito, que es Purpose Design Thinking, otra orientada a economía circular, que Ujú. es Circular Design Thinking y te ayuda a revisar procesos dentro de la empresa, y la otra orientada a ciudadanía, Citizen Design Thinking. Pero la verdad es que también hacemos metodologías a medida. Por ejemplo, hemos hecho metodologías para diseñar el plan de movilidad de tu empresa, que los colaboradores traten de bajar las emisiones de carbono en el momento de llegar a la oficina de trabajo. Mira, Justo qué en este momento interesante. estamos con emisiones cero porque nadie se Sí, está trasladando, pero la huella ha bajado. la huella, exacto, pero, o sea, hay infinitos marcos de trabajos. Lo que sí está bueno es aquellas metodologías que además de los marcos de trabajo y las preguntas inductivas y los frameworks, te Ujú. dan como, nosotros les decimos flashcards, que son como naipes, ¿Ya? que te ayudan como insumo de inspiración. Ah, esta carta me puede servir como respuesta Para esta acá. a este casillero. Ah, mira, Claro, claro, es como, interesante. porque el design thinking, para tú pasar de la inspiración al prototipo, lo que ¿Ya? necesitas son patrones. O sea, aquello que se repite secuencialmente es lo que a mí me da la seguridad de que tengo que ir por este lado. Entonces, claro, poder Enti- identificar esos patrones es la clave para avanzar en el proceso de design thinking. O sea, aquel patrón que tú consideras, o sea, este es el core, el issue, entonces Claro, dices que más exacto. los inputs, es ahí donde me tengo que concentrar y obviamente y poco a poco. Exacto, porque si no te mareas, Tienes miles, imagínate un escenario donde tenés claro. 1000 opciones Y cuanto más empleados hay, y nada se repite. más. Claro. Claro, claro. En cambio, si vos aprendés a saturar esa ¿Ya? información, bueno, ok, de estas 1000 opciones llego a 100 por repetición, las ordeno. ¿Cuáles se repiten más? ¿Cuáles no? Y ahí se decanta Mm, solo el proceso, ¿no? Entonces pasa a ser algo
de una sola persona, personal, que se le tiene que ocurrir una idea a un director, a algo totalmente democrático, sociocrático y todos los Claro, claro. cráticos que te imagines, pero porque están guiados por un Mira, proceso. qué ¿Ah? interesante. En el caso de Sí. ciudadanía, por ejemplo, nosotros hemos puesto metodologías donde han participado 300 ciudadanos y nosotros por saturación de ideas llegamos a 9 ideas que querían los 300 ¿Ya? ciudadanos. O sea, ¿Ah? O sea, repitiendo los conceptos, repitiendo las ideas, viendo dónde estaban las coincidencias, llegamos a 9. Entonces, imagínate lo que es para un alcalde recibir un documento de las 9 ideas que quieren los uf, ciudadanos. es un Es claro, una brújula, le das un claro, patrón de inclusive por dónde comenzar o por dónde priorizar la ejecución. exactamente. Estas metodologías, el tema del design thinking y todo esto, yo he estado leyendo y parece ser que le da mucho beneficios al tema de la economía circular, etcétera. Está muy ligado a esto. Inclusive yo estuve leyendo Ujú, de una empresa que hace bioeconomía circular, o sea, los desechos de las frutas podridas en mal estado, ellos generan un ujú. tipo de levadura para el tema del vino, etcétera. Pero sin embargo, ¿tú crees que estas metodologías tienen algún impacto mayor en algún tipo de sector o impacto menor en otro tipo de sector? No sé si tú tienes algún caso de estudio que quieras compartir. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Ujú. Sí, el mayor impacto lo tiene desde lo individual a lo colectivo, porque son metodologías que empoderan a las personas. Entonces, como son metodologías que parten de abajo hacia arriba Claro, y no no jerárquica. desde un director me dice que tengo que hacer esto, lo que cobra sentido es el sentido común. Claro, es más importante los sentidos, por cierto. Exacto, cobra sentido común. Y el mundo, en general, por sentido común, quiere ir hacia mejores Ujú. soluciones. Entonces, por eso emerge y funciona tan bien las metodologías de diseño en las nuevas Ujú. economías. Porque dime qué colaborador o empleado de una empresa no va a querer que la brecha salarial, o sea, que se termine el hambre, que se termine la Claro, pobreza. Que se claro. ter- La respuesta se Todos, cae por sí sola. medianamente, todos, exacto. Entonces entonces, obviamente que capaz un director de una empresa le conviene otro contexto, pero es a nivel individual que le conviene, no a nivel Ujú. colectivo. La verdad es que si nosotros ponemos 1000 personas, siempre van a tener mejor respuesta que una sola. Esa es la verdad. Claro, Por más máster y posgrado que tenga esa única persona. claro, si no, no. Entonces, el sentido común cae por su propio peso y ahí es donde calzan las nuevas economías. Qué interesante. Porque siempre emerge el bien. Claro, Es muy difícil en 1000 personas que emerja el mal, claro, es ¿no es cierto? todos a la vez quieren, están en busca de este mismo propósito. Claro. Si bien nosotros incidimos en la parte inicial de para qué queremos usar la metodología, ejemplos en el mundo, proyectos de bien y demás, que eso es una gran inspiración que damos como propuesta para que emerja lo bueno, la verdad es que por más que no des este Bien. contexto, cuando tenés millones de personas, siempre van a ir hacia ese lado, van a inclinar la balanza hacia ese lado. Y yendo a ejemplos concretos, Ujú. nosotros, además de ese caso de ciudades que te comenté, hicimos justamente un Plan Nacional de Bioeconomía Sostenible, que participaron, Mira, qué claro, interesante. 70 personas, y era crear un plan para el Uruguay, una hoja de ruta para el Uruguay. Entonces, fue clave trabajar con marcos metodológicos, trabajar con flashcards, con ideas de otras ciudades, de otros países, para nosotros poder entender cuál era nuestra mejor hoja de ruta y priorizarla en el tiempo. Y la otra cosa que hicimos fue un plan nacional de adaptación al cambio climático. Nos encontramos con un Qué equipo dentro lindo. del Ministerio de Ganadería y Pesca acá en Uruguay que había atravesado un proceso de Ujú. encuestas y tenían cierta información, pero la tenían como muy desordenada y necesitaban llegar a validar ciertas acciones por parte de la institución. Entonces desarrollamos toda una metodología específica para que luego Ujú. 80 personas en un taller de 4 horas validen todas las medidas de adaptación al cambio climático que dio forma al documento final en una reunión de 4 horas. O sea, vos te imaginas que sin diseño eso no lo podés hacer, porque al final del día es un plan con más de 68 medidas, que esas 68 medidas se transformaron en naipes tipo juego de cartas,
Y ellos las iban viendo, claro. revisando, validando, poniendo aportes, poniendo apuntes. Y por ejemplo, ¿qué medidas? Dame dos medidas que tú digas, Juan Carlos, estas fueron para el tema del cambio climático, porque si el tema de la Ujú, ganadería, por ejemplo, todos sabemos que el tema del cambio climático, pues lo que más afecta es el tema de las ujú. vacas, o sea, el tema del ganado. ¿Cuál serían, por ejemplo, unas dos medidas que tú digas, Juan Carlos, estas? Y bueno, por ejemplo, la incorporación de seguros a pequeños productores, porque, bueno, el cambio climático no solamente tiene que ver con las emisiones, y esa es una parte del problema, sino Exacto, es también una tiene que parte. ver con desempleo, género, o sea, Ujú. Esto lo que viene envuelve un problema, después, lo claro, que viene, claro, y lo que viene después, ¿no? Con inundaciones, todo eso. deforestación. Entonces está, desde las medidas eran más de 68, pero había desde la reglamentación de suelos hasta Ah, mira, la adopción de seguros para que pequeños productores, ¿no? Porque es muchísimo mejor que vos tengas 1000 pequeños productores con el ya, menor daño posible a que tengas uno solo que se haciendo lleve un todo, monocultivo, ¿no? claro, no es Entonces, justo, había una serie de medidas que en realidad nosotros, en ese sentido, no somos expertos en la medida o en los temas técnicos, sino que claro, somos expertos en el proceso que se tiene que dar y para cómo llegar a eso. ordenar esa información para que la Ujú. entiendan 80 personas y rápidamente se pueda elaborar un plan de adaptación al cambio climático, ¿no? Qué Nosotros interesante. solemos ponernos más en la estructura que Ujú. en el contenido. No, pero interesante porque es un tema, como partimos de antes, el tema de diseñar todo ese proceso para, en este caso, el tema de la circularidad o el tema de apoyar el tema de tener una mejor causa o presentar a la sociedad una mejor solución. Ahora, Giselle, tú tienes tres vectores, que eres Mm, la cofundadora, y tienes InnoDriven, que es también ujú. parte de tres vectores. Háblanos acerca de las dos. Bueno. Cuéntanos un poco para que la gente sepa y sepa dónde buscarlos y todo esto. Vale. Mira, Tres Vectores nace como un estudio de diseño, tresvectores.com es la web, ahí pueden ver el portfolio. Y hoy estamos con tres unidades de negocios bien claras, que son ecodiseño, que hacemos ecodiseño de productos, más que Ujú. nada, diseño de metodologías y después algunos servicios digitales para instituciones, sobre todo instituciones no gubernamentales, perdón, sin fines de lucro. Y después InnoDriven es la marca de metodologías que tenemos, porque hacemos metodologías a medida de estos que quieren un proyecto común que quiere atravesar un proceso X con Ya. la metodología Design Thinking, entonces así hacemos metodologías a medida, pero además tenemos tres metodologías específicas, que son las que te nombré, propósito, ciudadanía y economía circular, Ujú. que ya las tenemos como empaquetadas, que esas son con la marca InnoDriven, que es Qué bueno. innodriven.com el website. Así es como hemos dividido, digamos, como nuestro modelo de negocio. Me parece interesante porque están básicamente enfocadas en el propósito, el tema de, estoy leyendo ahorita mismo el tema de la comunidad, en el caso de Citizen, y el tema de por qué Ujú. la naturaleza es mejor y se importa. Qué interesante. Giselle, estamos llegando al final de esta conversación. ¿Tú tienes algo más que agregar? ¿Te gustaría agregar algo más acerca del tema de design thinking, el tema de economía circular o B Corps que tú quieras compartir con los oyentes? Primero, que a la audiencia agradecerles por escuchar hasta acá y que se animen a atravesar procesos de Ya. diseño. Cuesta ver, a veces incorporar cosas nuevas, cuesta a veces atravesar el proceso creativo, pero cada vez más tenemos herramientas y tenemos grupos de trabajo online de distintas maneras que nos pueden ayudar a descubrir el potencial de lo que hoy Ujú. tenemos, ¿no? Explorar nuevos caminos dentro del emprendimiento, crear nuevas propuestas de valor, utilizando las herramientas de diseño es formidable. Eso en primer lugar, también los invitamos a que se contacten con nosotros si tienen dudas. Nosotros solemos dar Ya. webinars con otros aliados donde muchas veces son gratis, entonces es interesante eso. Y después el tema de poner un propósito por encima está muy bueno, cuesta Ujú. también, pero la verdad es que en contextos como Claro. hoy, como lo que Justo estamos eso te iba a decir. viviendo, yo creo que Justo te iba a decir sí, eso. lo único que va a sobrevivir es una empresa que tenga un propósito mayor. No, y justo te iba a decir eso, porque si después que pase todo esto, en estos contextos, es un contexto de caos, donde no sabes qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder después que pase esto. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el design thinking o empresas como Tres Vectores y la paralela que es InnoDriven van a poder
ayudar a estos procesos regenerativos y que encuentren el objetivo. Sí, nosotros tenemos una frase que es que nuestro mundo no es sostenible Ujú. por errores de diseño. Entonces, si llegamos a este punto es por una Es correcto. acumulación de errores, inclusive lo que estamos viviendo, y tenemos que verlo como una oportunidad. Claro que es una Yo a oportunidad. veces, sí, yo a veces lo comparo la época del Renacimiento, ¿no? La peste negra, el Renacimiento, y qué Ujú. emergió después del Renacimiento. Bueno, Claro, quizás este COVID es que va a emerger una regeneración y hay cosas que nunca más van a volver a ser como eran antes. Y eso lo tenemos que exacto. ver como una oportunidad. O sea, ¿qué hoy de mi día a día estoy dispuesta a dejar atrás? ¿Y qué es lo nuevo que tiene que venir para reformular o regenerarme o reinsertarme desde otra manera en este mundo que va a ser cada vez más complicado? Claro, eso nos ha afectado a todos, tanto en la forma personal como en las empresas. Pero estoy seguro que Exacto. con la actitud y sobre todo con estrategias diseñadas, como tú mencionas, y que formen parte Ujú, los individuos y con un objetivo claro, estos momentos de caos vamos a salir adelante. totalmente. Giselle, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, feliz. La verdad que lo disfruté un montón. ¿No? Ha sido un placer para mí. Ok, antes de irnos, repíteme por favor las dos páginas web para que la gente, para los oyentes, por favor, puedan encontrar. Sí, tresvectores.com, ¿Ya? el 3 con número, Ujú. y himno con doble N, driven de Ok. corta.com, himnodriven.com. Perfecto, estos links van a aparecer en el episodio. Muchas gracias, Giselle. Qué buena. Bueno, Juan Carlos, un placer. Gracias. No, claro que sí. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.